Vale, voy a hacer una prueba, chicos. Uno, Vale, inicia grabación. probando. Y hablando a ver si esto, detener grabación. A ver, ¿dónde estás estos? Hacemos una cosa, Rocío, te encargamos que si alguien pone cara de admiración o alguna cara rara, nos avisas tú, nada, ¿vale? voy a entrar por el móvil. Vale. Voy a entrar por el móvil. A ver, Bueno, esto de que empieza a las 8 no va a ser real. Claro. Vale, esta ya es otra cosa. Perfecto. Ajá. Sí, pero nos ves a nosotros. A ellos no les ves. Sí, no, les veo. No les ves. Pero ya está. No, pero así vemos a Juanra. Ya, pero solo vemos a los que hablan. Sí, no, pero está bien. Así está bien. Así está bien. Suficiente, suficiente. Mira, ver a todos. Aquí no se puede en Teams, sí. Bueno, empezamos. Bueno, a ver, chicos. Bien. Cuando queráis. Déjalo ahí. Está grabando ya, ¿eh? Vale. Ya está, si es que estaba en el final. Tiene musiquita de presentación. No, eso no es nuestro. No. Es que estábamos en la última. Ah, pues quítaselo, cabrón. O te silenciamos. Sí, se oye. Sí. Silenciate. Claro, pon de mute. Silenciar a ese hombre. ¿Le puedes silenciar? Le voy a silenciar, a ver si puedo. Sí, silenciar a Juanra. Tíralo al suelo. Yo no puedo. Ya. Creo que ya está. Ya está, ¿no? Digo, ellos podrán, los que han convocado podrán. No te hemos silenciado. Bueno, a ver, chicos, iniciamos. Bueno, primero queríamos decir un poco cuál es el objetivo de este curso, ¿vale? El objetivo del curso de cavernas, cenotes, es entender el entorno de una caverna o un cenote, ¿vale? Valga la redundancia. El valor que tienes poder moverte allí con soltura. ¿A qué habilita? Realmente habilita a tener destrezas en ese entorno. No es un imprescindible en la mayoría de centros de buceos que te llevan a ver una caverna o un cenote. Juanra lo puede decir, que ha estado allí, y cuando vayamos a México no vamos a tener ninguna restricción unos respecto a otros teniendo o no la certificación. Sin embargo, nosotros sí creemos que es importante y aparte muy interesante en el nivel en el que estáis el entender, el empezar a comprender qué es una caverna, qué es una cueva, en qué se diferencian, cómo nos movemos en cada entorno, qué herramientas tenemos, qué peligros puede haber, cómo lo resolvemos. Creemos que es un punto interesante y, bueno, pues esto lo hablamos con Inma, que la conocéis todos, y nos comentó que para ella es fundamental, ¿no? El según te vas adentrando en distintos entornos, entender mínimamente, ¿no? Ese salto y, sobre todo, aquí ya estamos entrando en un entorno técnico, ¿no, Diego? Sí, a ver, la historia que ha ocurrido con la certificación de cavernas es que se ha quedado un poco a caballo y no saben exactamente qué hacer. Cuando estamos en el curso, Conra, deja de mover los muebles, por fin. Cuando de... ¿No? Vale. Por supuesto. Cuando os demos de alta en lo que es el kit de una vez que estéis certificados, vais a entender por qué nos hemos dado de alta antes. Y es porque os mete un montón de cosas de buceo técnico que no corresponden, ¿vale? Es decir, han cogido la parte de cavernas y lo han mezclado con el intro cave de SSI.
Entonces, la teoría es, empieza bien y de repente te dice, vale, uso de tapas en entornos bajo techo. Y tú dices, ¿cómo que uso de tapas? O tirar líneas en entornos bajo techo. O sistemas de doble grifería. Todo eso no está dentro de un buceo recreativo. Entonces, por eso, digamos que hemos hecho una especie de introducción, seleccionando aquellos elementos que más nos podían aportar para la parte de buceo recreativo. Pero sí que es verdad que la parte esa de buceo técnico está bien que la tengáis, aunque la vamos a ver muy de soslayo en esta presentación, ¿vale? ¿Cómo vamos a organizar esta formación, esta introducción al mundo de las cuevas, ¿no? Que empieza por las cavernas en este caso, ¿no? Vamos a ver pues, hoy una introducción teórica, vamos a hacer unas inmersiones este fin de semana, que si bien también tienen su parte de fin de semana de salida normal de cervezas. Y de cervezas, como van a hacer muchos, pues vamos a llevar con nosotros a Inma a todas las inmersiones, se vendrá con nosotros en el barco y nos irá explicando particularidades de las cuevas que hay en la zona y desarrollará un poquito más los términos de introducción a las cuevas que vamos a dar hoy. Además, nos gustaría que en el invierno los entrenamientos que hagamos en piscina fueran enfocados a estas destrezas que vamos a comentar hoy, ¿vale? Todo ello, como os decimos, al final el objetivo es encontrarnos lo más cómodos posible en un entorno de caverna o de cenotes, ¿no? Sí que es verdad que aquí hay un apunte y es que Juanra ya es guía de cuevas. Entonces, claro, bueno... Juanra está aquí como apoyo, por si no, sí. es el auditor, ¿no? Sí. Pero, a ver, pero también, o sea, a mí me interesa saber un poco qué consideráis que es una caverna. O sea, sí, a priori. ¿Cuál pensaríais que podría ser la diferencia entre una caverna, por ejemplo, y una cueva? Tú, Juanra, Mus, el resto. Vale, a cagar. Se la va a encontrar un poco. Bueno, vamos. Manu, ¿qué se te ocurre? Pues que la caverna tendrá parte abierta y la cueva en todo momento no tiene nada, está todo cerrada. Vale. Cuando te refieres a abierta, ¿a qué te refieres exactamente? Es decir, ¿que tu cabeza esté libre en determinado momento o sea, que vayas por una zona abierta? Que entre luz por ciertas partes. ¿Vale? ¿Qué tipo de luz, Rocío? No sé, ¿es el foco de la cámara de Quique? ¿Podría ser? No, hombre, tiene que tener una apertura, ¿no? Al menos al exterior, por donde podamos entrar. Al final es una cavidad dentro de la tierra, ¿no? Y luego ya, pues no sé, puede ser solo una galería o tener múltiples galerías. Pero realmente no sé cuál es la diferencia entre una caverna y una cueva. Si quizás la cueva solo tiene una apertura, que es entrada y salida, y la caverna puede tener más. No sé la diferencia. A lo mejor también hay otra parte que vamos a lanzar, es a lo mejor podemos estar buceando alguna vez, ya hemos buceado un entorno que es como una caverna sin tener que ser una formación geológica. Es decir, ¿os ocurre algún elemento en el que hayamos estado, que hayamos tenido un techo, hayamos tenido luz natural? Los barcos, ¿no? O sea, más o menos podríamos equiparar un barco a una caverna, a una cueva, con determinados condicionantes, y muchos han salido, ¿no? Es decir, cuando estábamos en el Cistergon, salvo por la noche, en todo momento que hacemos una penetración en ese barco, siempre había una luz natural, una salida o estaba relativamente cerca, ¿no? Pues una caverna va a ser algo similar, ahora lo veremos. La definición de la RAE es cavidad profunda subterránea o entre rocas. Vale, pero hay que matizarla. La RAE me parece bien. Yo estoy muy a favor del uso de la RAE y de hacerle consultas por Twitter. O bien Arturo Pérez. Yo realmente no lo he hecho por Twitter. No, yo soy más de hacerle consultas a Arturo Pérez Reverte porque suele dar su punto de opinión. ¿Vale? Entonces, vamos a separar un poco dentro de lo que es una caverna, las diferencias entre cueva y caverna, que hemos empezado a ver algunas, las zonas de penetración, que va a estar un poco ligada al punto anterior, normas de seguridad, que aquí
a lo mejor os hacemos una consulta. ¿Qué opináis? Y cuáles son los principales riesgos que vamos a encontrar dentro, ¿vale? Aquí, como ya habíamos adelantado antes, exponemos principales diferencias entre caverna y cueva, ¿vale? Por un lado, habíamos hablado de la luz, ¿vale? Que decíamos que en una caverna siempre íbamos a tener una fuente de luz natural que podamos percibir, ¿vale? Salvo cuando es de noche. Cuando es de noche, una caverna... Deja de ser caverna. Deja de ser caverna, ¿vale? ¿Vale? Es decir, eso es importante. Una caverna de noche es una cueva. ¿Vale? Porque uno de los elementos fundamentales para que esté considerada como tal es que en todo momento haya vista de la salida natural y que veamos siempre la luz natural. Si nos metemos de día pero anochece, somos gilipollas, ¿vale? Y estamos incumpliendo nuestra certificación, ¿de acuerdo? Distancia a la salida está estipulada en 40 metros, ¿vale? Habréis visto algún plano de una cueva, luego veremos alguno, y podréis ver las distancias. En la Cueva del Agua, Juanra, por ejemplo, podemos tener kilómetros de recorrido, ¿no? No nos valdría. Aunque tuviéramos varios puntos de luz natural, eso fue una caverna. Ya es una cueva por la distancia de recorrido. Aquí hay un tema que la normativa está muy acogida con alfileres en la parte de buceo. Tú en principio eres open water diver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la zona un poco alegal? Y que aquí jugamos un poco en terreno no del todo, ¿vale? O sea, no un terreno muy legal. Es decir, que la distancia esté a 40 metros tiene bastante que ver con la certificación que tenéis. Vuestra profundidad, más o menos, de buceo está entre los 30 y los 40 metros, ¿vale? Entonces, si nosotros nos metemos en cuevas, hay que tener en cuenta que esa distancia horizontal que hagamos es como si fuéramos bajando en vertical, ¿vale? Entonces, jugamos con cierto margen. Si, por ejemplo, bajáramos a una caverna que tiene, o yo que sé, un pecio que empieza a los 10 metros y hacemos una penetración, podríamos penetrar entre 20 o 30 metros. Dependiendo de tu certificación, ¿no? Es decir, bajo 10, atravieso 20 y asumo 30. Se supone que yo en ese momento no voy a poder salir, pero es como si tuviera que estar a 30 metros y hago un ascenso, ¿vale? Independientemente de esto, la distancia que se estipula para las cavernas son 40 metros, ¿vale? A una salida o bien a varias salidas. En cenotes, por ejemplo, tenemos distintas salidas a lo largo del recorrido. En la Cueva del Agua tienen una estipulada, pero puedes salir por donde te dé un poco la gana en determinados momentos si tienes que salir atropellado. Y las que vamos a hacer este fin de semana, casi todas tienen una salida, pero es muy ancha, ¿vale? Vale. Y la parte de cuevas va un poco a la contra. Va a requerir... Es que hay un ruido por ahí, no sé quién es. Creo que es Juanra, no quiero reconocerlo. Lo voy a silenciar. Sí, pero te mueves. Ya está, silenciado. Qué paz. ¿Qué va a pasar con el tema de cuevas? Lo primero, no va a ser necesario una luz natural, ¿vale? Vamos a necesitar un entrenamiento técnico, que ya aviso, de buceo técnico, que barato no es. Y el principal motivo por el cual no es barato es por el punto siguiente, que es la redundancia, ¿vale? En buceo técnico casi todo va doble. Es decir, el aire va doble, con lo cual llevamos reguladores distintos, los ordenadores, las fuentes de aire, ¿cómo se llama? La flotabilidad, todo eso va redundante, con lo cual son elementos y piezas que van a ir caras, ¿vale? Y otro elemento importante son los estrechamientos. Nosotros cuando estemos haciendo cavernas, salvo una que no sé si la vamos a hacer, la de la CT12, la herradura, que ahí vamos justicos, no podemos hacer estrechamientos. Y os explicaremos el motivo principal por el cual no podemos hacer estrechamientos, que va pensado un poco en el tipo de configuración que hasta ahora hemos estado llevando, ¿vale? Ahora la vemos. Había un tema más que, por comentarlo ligeramente, aunque Inma lo desarrollará en las salidas de fin de semana, es el tema de la diferencia entre la formación de una cueva y otra.
Y eso tiene que ver con la sedimentación que hablamos en el último punto de la caverna, ¿no? Hablamos de poca sedimentación, de la dificultad con la que podemos hacer una no visibilidad dentro de la caverna, dando con las aletas en alguna de las paredes. Claro, si por ejemplo hemos buceado en un entorno de un pecio que está relativamente conservado, tú das un golpe, salvo que haya arena o lo que sea, vas a poder ver, pero una cueva, tipo la cueva del agua, que tocas el fondo, el sedimento se levanta y no baja, generas una situación de visibilidad cero, ¿vale? Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso en cavernas se buscan que sean de poca sedimentación, muy rocosas y que no la puedas liar, ¿vale? Vale, aquí vamos a hacer una pequeña norma de lo que vamos a encontrarnos en caverna en cuanto a seguridad. Esto, Juanra, va con truco, ¿vale? Porque no sé si en México ya os lo metieron. Vamos a desilenciarle. No puedes. Hasta cuando se está... Vale. Perfecto, sí, tú sigue así. Es un arma libre. Bien, es la regla de los tercios, ¿vale? Nosotros hasta ahora en buceo recreativo, es decir, lo que hemos estado haciendo en aguas abiertas, lo que hacíamos era cogíamos la botella, íbamos hasta medio tanque y volvíamos, ¿no? Es decir, se supone que yo gasto 100 bares de ida, voy perdiendo cota y llego al barco y me subo con 50 bares. ¿Vale? Salvo cuando ya empiezas a hacer unos cursos un poquito más avanzados, digo, porque Manu seguro que levanta la mano en algún momento en el que tienes que ver el aire que quedaría para ti, tu compañero, rock bottom, etcétera. Ahí teníamos un pelín más de margen, pero... Vale, que eso lo veremos en el curso de profundo, cómo se calcula el rock bottom y demás. Pero básicamente, en mitades, ¿no? Bien. Vale. ¿Qué ocurre? En buceo en cavernas y en cuevas, en cenotes creo que también lo vamos a plantear así, nos van a hablar de unos tercios, ¿vale? ¿En qué va a funcionar? Si seguimos las flechas y los colores, es un esquema muy sencillo, nosotros vamos a gastar un tercio de ida, ¿vale? Un tercio de vuelta y vamos a dejar un tercio de reserva. Vale. ¿Cómo consideráis esto? ¿Qué pensáis? Esto me suena como profunda, ¿no? No es profundo, pero date cuenta que no es profundo, pero hacer más o menos. Un rato, ¿vale? Vamos a imaginar que no estamos haciendo... O sea, imaginaos que una caverna no tiene por qué ser que las salidas sean 40 metros, pero que tengas un recorrido relativamente largo, ¿vale? Es decir, que tú siempre veas la salida a 40 metros, pero tienes un recorrido que hacer que puedes ir viendo esa caverna, ¿vale? Con lo cual, a pesar de que la salida está a 40 metros, tu recorrido se va a hacer. Sí, pero luego tienes que tener también en cuenta la subida, el ascenso. Son 5 metros las cavernas, ¿vale? Es decir, verdaderamente la distancia de ascenso en cavernas, en cuevas, a no ser que te vayas allá a buceos de gente loca. La CT12, si no mal recuerdo, entras en 12 y sales en 20 haciendo la herradura. Sí, pero es un recorrido muy pequeño. Esto exportándolo a una caverna tipo un cenote lo que nos vayamos a encontrar en México, ¿vale? Es decir, nos olvidamos de la parte de ascenso. Es como voy y vuelvo. Es decir, en el momento en que yo empiezo el buceo, estoy con la cabeza afuera y en la vuelta saco la cabeza, ¿vale? O sea, básicamente tu pregunta, Diego, es ¿por qué creen que dejamos ese tercio de reserva, ¿no? Y si consideráis que es correcto. Por seguridad. ¿Vale? Por seguridad. A ver, verdaderamente lo que pretende esto es que si tú tengas un problema, tengas aire de sobra para salir tú y tu compañero, ¿vale? Pero no sé si veis el ratón, ¿lo podéis ver? Sí, ¿no? ¿Veis el ratón al final aquí? Estoy dando como vueltecitas. Vale. Entonces, yo vengo por este punto, ¿vale? Y llego aquí. ¿Bien? En este momento me he consumido esto, ¿vale? ¿No lo veis? Vale. Sí. Sí, vale. Lo vemos. Sí, que ha dicho todo lo verde. Vale, todo lo verde, justo. Todo lo verde. Todo lo verde. Todo lo verde, vale. ¿Cuánto aire necesito para volver? Bueno, muy bien. Ya estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué ocurre
O sea, y he dejado esta parte roja, ¿no? De reserva. ¿Qué ocurre si mi compañero tiene un problema en este punto? Se le rompe el equipo. Esa reserva te da para dar la vuelta y la subida. Bueno, ¿Vale? para los dos. Pero, claro, y yo tengo que gastar este aire, ¿no? Y se supone que mi compañero va a gastar... la mitad del rojo para cada uno, ¿no? No. Yo voy a gastar... Va por otro lado. Es decir, yo he gastado este para ir, el verde. Necesito el amarillo para volver, ¿vale? Y el rojo se supone que es para mi compañero. Pero vale. La variable que os metemos es... ¿Vosotros pensáis que si en este punto a mi compañero se le rompe el regulador, se queda sin gas y tiene que salir, va a ser capaz de respirar con el mismo ritmo tranquilo con el que hemos ido? No, probablemente no. Vale. Ni tu compañero ni tú. Ni tu compañero ni tú. ¿Qué va a pasar? Que es posible que aquí tengamos que salir haciendo apnea, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, esta parte... Claro, no, gilipollas. La parte de tercios es el sistema que está propiamente está estandarizado, es decir, en México se bucea a tercios, es decir, tercio de ida, tercio de vuelta, tercio de reserva. Pero la mejor manera de bucear es a cuartos, ¿vale? Sí que es verdad que perdemos más gas, pero solucionas el problema de tener un fallo crítico en este punto. Volvemos a lo mismo. El fallo es algo que puede ocurrir, aunque en buceo recreativo es muy sencillo. Lo veremos a continuación, ¿vale? Y en el curso de profundo, alerta spoiler, va a haber fallos divertidos, ¿vale? Pero como en todos los cursos, pero ya con cierta carga de estrés, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que en cuevas y cavernas se bucea con la regla de los tercios, aunque en muchos casos se está empezando a implantar, por ejemplo, Inma nos lo contó el otro día en el curso de SITE, en la regla de los cuartos, ¿vale? Porque en principio tú llegarías a este punto con media botella y tienes mucha más cantidad de aire. Juanra se está partiendo la polla porque está hablando con Rocío aparte. ¿Ves por qué quería tener la pantalla aquí? Es que están en el mismo... Claro, están en el mismo sitio. Claro. En la misma playa. En la misma playa y pasan estas. Yo creo que Kiki y Manu os deberíais poner el mismo fondo y ya está. Vale. Hemos hablado de la gestión del gas y hemos adelantado algunos de los riesgos que podemos tener, ¿no? Podemos tener un fallo de equipo, como apuntaba ahora Diego, puedes tener una visibilidad reducida, por ejemplo, porque levantemos sedimento del fondo o porque se nos haya hecho de noche antes de lo previsto o pase una nube. O se acaben las pilas. O se acaben las pilas, por eso. Por ejemplo. Bueno. Claro, eso lo vamos a ver más antes. Está bien, o sea, me parece bien lo que has dicho. Es decir, a ver, aquí se dan dos cosas. Uno, si yo estoy buceando y siempre tengo que ver la salida, se supone que voy a tener luz. Pero ya os digo que en muchos casos la luz no llega tan de puta madre a la zona donde estamos, con lo cual es posible que nos encontremos que se nos apaga la linterna y, como decía, creo que era Juanra, tener una backup. Lo veremos más adelante. Nosotros solemos llevar una backup. En cuevas se llevan 3. Llevas la principal y 2 backup, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante. Todas estas redundancias, además, se han estudiado en base a fallos que ha habido. Entonces, igual que tenemos un Octopus como regulador secundario, igual que tenemos la configuración hogartiana, igual que se va evolucionando, pues lo mismo el tema de la redundancia. Y queríamos dar aquí un apunte de la desorientación, ¿no? Podría darse el caso en que nos desorientáramos dentro de una cueva. ¿Lo veis factible? ¿No lo veis factible que perdiéramos el grupo en una cueva? Posible. A ver, lo veremos un poquito más adelante, que hay un elemento que es una línea, que sobre todo va a haber una línea principal en las cuevas en las que vamos a bucear nosotros, ¿no? Además, las personas que pueden bucear en cuevas también pueden tirar su propia línea y veremos cómo pueden tirarlas y cómo pueden señalizar su dirección. Bueno, estas
Estas líneas nos van a ayudar a movernos por la cueva, ¿vale? Pero podemos desorientarnos, pues simplemente quedándonos atentos a una estalactita, ¿no? Y podemos perder, quizá no todo el grupo, pero sí parte del grupo, ¿no? Por ejemplo, nos parecía imposible perdernos una nocturna, ¿no? Y algo pasó en la herradura que una pareja perdimos 11. perdió sí, nos perdimos 11 porque la primera pareja perdió al guía. Bueno, pues podría pasar. Entonces, igual que en aguas abiertas, en cavernas también hay protocolos de búsqueda del equipo y de búsqueda del buceador perdido, ¿vale? Entonces, en la Zoía, Inma nos indicará cómo lo vamos a hacer y en México nos indicará Mimi, en este caso, cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Hemos hablado con ambas y bueno, al final lo que más se suele hacer, ¿no, Diego? Es, lo suyo sería quedarse quieto en la línea, si la tuviésemos cogida, marcar posición con la linterna que llevamos para que nos vean, mirar alrededor 360 grados como miraríamos en mar abierto y mirar dónde estamos en la inmersión, ¿no? Si acabamos de empezar la inmersión y estamos cerca de la salida, volver por esa salida si ha pasado un minuto, que es el que tenemos también en mar abierto de búsqueda, volver por esa salida, o si estamos ya cerca del final de la inmersión, pues ir hacia adelante, hacia el final de la inmersión, donde veremos el grupo y veremos la salida, ¿no? No obstante, todo esto lo veremos específicamente en cada buceo que hagamos, ¿vale? Os diremos, oye, el protocolo es el mismo y este es el recorrido, ¿vale? A ver, al final hay otro sistema de saber dónde narices está. Es decir, te has perdido, lo que decía Tania, tengo que ver si salgo, me quedo o vuelvo. Otro sistema es apago puntualmente mi luz, la tapo contra el pecho e intento ver el resto de luces del grupo. ¿Vale? Eso nos pasa bastante. Más, yo cuando estaba en la herradura con David de curso, me despisté con unos pececitos. Entonces, lo que haces es separas la luz o bien te la pones en el pecho o bien la apagas y consigues tener un campo visual de dónde están el resto de destellos. Si nosotros vamos con la luz encendida, es posible que no seamos capaces de ver los destellos del resto de luz, ¿vale? Lo que sí es que ahí habría que saber si hay más grupos dentro de la caverna, mantener la calma, saber dónde estamos, o sea, tú puedes seguir los destellos y estás ya cerca de la salida de la cueva, por donde tienes que salir, digamos, y sigues esos destellos, pues oye, fenomenal. Ahora, si realmente estás empezando la cueva y ves unos destellos al fondo, pues quizá lo más inteligente es volver al inicio y terminar la inmersión. Vale, tema fallos de equipos. ¿Qué pensáis que puede ocurrir de fallo de equipo? Fallos, ¿qué se os ocurra? Que le des un golpe a la primera etapa o algún elemento de encima de la botella. Vale, es decir, voy buceando, soy voy un poco... ¿Perdón? Torpe. Bueno, eres broma. Por lo que sea, has cogido aire y demás y te chocas con la parte de arriba y, oye, de alguna manera generas una rotura en la primera etapa. A lo loco, más fallos. Fallos, que te quedes sin luz, la iluminación de lo que es el foco. Venga, más fallos. Bueno, puedes jugar. Flotabilidad es un fallo. Define. Vale. Vale, más fallos. Joder, no están muy sutiles. Lo van a ver, pasar yo digo, putas, hay uno principal, ¿no? Y el sedimento, que es levante sedimento, sin darte cuenta. Eso no es fallo, eso es que eres un carlito. Claro, me refiero a fallos de equipo. Ah. Que se rompa el regulador. Que se rompa el regulador. Chaleco. Vale. La máscara. Seguid. Rotura de máscara, cualquier cosa. Una rotura de máscara. Venga, bien, empieza a salir. Bien, venga, dinámica de grupo. Hola, soy Diego, soy alcohólico. ¿Podemos considerar equipo algo que esté fuera de nosotros y que esterice en la cueva? No, céntrate en nosotros. Que se joda la cuerda. Que se rompa el hilo ese, sí. La no, guía. a eso me refiero. Olvidaos de la línea.
¿vale? Eso está fuera de. Olvidaos de la línea. Digo, La por línea- no- por la- no la pensar línea- por La ahí. línea es inmortal. Más fallos. Fallo de válvula, vale. ¿De qué válvula? De la grifería, por ejemplo. Lo que ha dicho Quique, que vas, le das un golpe y se rompe la válvula. Bien. Rotura de... Venga, voy a meter alguno más. Manómetro, se revienta el latiguillo. O bien se revienta un latiguillo del regulador. ¿Vale? De estos equipos, o sea, de estos fallos, ¿consideráis que pueden ser reparables o no reparables? No reparable. ¿Vale? Bien. Perfecto. Lo de la máscara, ¿es reparable? Sí, tienes la de repuesto, Las otras la de sí. respeto. Muy bien. Perfecto. El foco pasaría lo mismo. Espera, vamos a meter una del curso de profundo. Que empieza a salir burbujas por la primera etapa de un latiguillo. O sea, por el enganche de la primera etapa de un latiguillo. No ha reventado. Vale, ¿cómo lo apretas? Vale, pero no, vale, Pero no llevo llaves. Pero, para apretarlo, ¿qué tienes que hacer? ¿qué se te ocurre? A lo mejor. Vale, purgarlo, pero tú eres incapaz, ¿no? Tiene que ser el compañero. Tiene que ser el compañero. ¿Y qué tendría que hacer el compañero? Primero darte el regulador, darte a ti, donarle el aire, ¿Sí? ¿vale? Cerrar la grifería para que purgue todo el aire que tenga en el latiguillo y luego intentar apretarlo. ¿Vale? Estos ejercicios los trabajaremos para el curso de profundo, porque cuando vamos a profundo es muy parecido que cuando vamos a cuevas. Puedo tener fallos de este tipo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estáis hablando de fallos en todo momento en los cuales necesito que mi compañero sí o sí me eche una mano, ¿vale? Es decir, me tiene que cerrar la botella mi compañero, veremos por qué, y me tiene que estar dando una fuente de aire, ¿vale? En la parte de equipo veremos una solución un poco ligeramente alternativa, que es aplicar una redundancia, ¿vale? Si nosotros llevamos una redundancia, somos capaces de solucionar parte del problema nosotros. Como el tema de la máscara o como el tema del foco, ¿no? O el tema del regulador. Si yo, por ejemplo, se me rompe un regulador porque se me ha soltado un latiguillo, yo puedo respirar de otro regulador que esté conectado a otra etapa, pero lo veremos un pelín más adelante, ¿vale? Bueno, aquí, Juanra, ¿en esta has estado? Sí, ¿no? Chacmol, ¿no? Vale, pues esto es un poco lo que vamos a encontrar en México, ¿no? Si veis el ratón que está moviendo Tania, nosotros podríamos entrar bien por esa zona, ¿vale? O bien por la zona, no, por esa, sí, o bien por la zona inferior, ¿vale? ¿Qué ocurre? En todo momento estamos viendo la salida a menos de 40 metros, pero los recorridos que vamos a hacer son mayores de 40 metros, ¿vale? Porque al final lo que está haciendo la gente es quieren sacar dinero. Si yo me bajo, veo la caverna y no doy una vuelta, deja de tener sentido, ¿no? Si os dais cuenta, los recorridos suelen ser de entrada y salida, ¿vale? Yo entro por un lado y salgo por el otro. O bien puede ser que estén conectados y yo me empiezo por un lado, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, ¿vale? Hago este recorrido, qué bonito, qué tal, qué no sé qué, cómo mola, y salgo aquí. O bien, imaginaos que este punto estuviera conectado y yo vengo por aquí, ¿vale? Desconozco qué longitud tiene, pero yo creo que esto es una inmersión y esto es otra, ¿vale? Si os dais cuenta, en determinado momento, ¿vale? A partir de este punto hay un cartel que pone stop y pone límite de la caverna. Qué casualidad que es cuando realizas giros de 90 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque te corta la entrada de iluminación natural, entre otras cosas, y la distancia a la salida suele ser mayor, ¿vale? En este punto habría un cartelito normalmente que suele estar colocado con una muerte, con una guadaña, en el cual te dice stop, a partir de ese punto se requiere buceo especializado, certificación, tal, y ha muerto gente explorando esta cueva, ¿vale? Entonces, nosotros a nivel recreativo siempre nos vamos a quedar en estas zonas de caverna. Pero, chicos,
en este punto no hay salida. Voy a tener que desplazarme para llegar a la salida. Es decir, yo no puedo atravesar así. Voy a tener que venir por esta zona. ¿Vale? Con lo cual, si conozco cómo funciona una caverna, cómo me muevo por la línea, cómo me muevo tal, voy a ir mucho más. Y en esta zona no vamos a entrar. Lo sentimos. Tampoco es tan divertido. Bueno. Vale. Vale, entonces, habíamos hablado antes de cómo nos posicionamos en una cueva y qué implicaciones tiene ello, ¿no? Entonces, nos hemos preguntado, ya estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Pero sí que hemos hablado ya de un uso de carrete y una línea guía, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de una línea, sobre todo una línea principal es la que vamos a utilizar nosotros que sería, en las cuevas de México. Una línea principal sería lo amarillo. Sería algo así, ¿vale? En las inmersiones del fin de semana utilizaremos una línea tirada por el equipo de Ibergente o por nosotros. Tenemos el tirador principal. Y luego hay alguna cueva, alguna caverna que sí que tiene líneas instaladas fijas, que es la cueva del agua, la cueva de la Virgen. La cueva de la Virgen tiene una línea fija establecida. Sí, pero la mayoría de las que vamos a hacer no tienen línea y hay que montarlas. ¿Vale? Entonces, ya hemos hablado de ese elemento, ¿no? Que tenemos como particular en cavernas y cuevas, ¿vale? Dentro de esta certificación no estamos autorizados a utilizar carretes. Podemos utilizarlo en piscina. El problema del carrete es que es como un puto gremlin. En el momento en que le toca el agua, se convierte en un hilo que, como no lo manejes bien, empieza a moverse, a generar un poco de lío, con lo cual no lo vamos a trabajar. Lo podremos ver un poquito en piscina, incluso en algún momento también fuera del agua, para que entendáis un poquito cómo se atan y cómo se utilizan, ¿no? Además de ello, tenemos unos marcadores, ¿no? Unas cookies que se llaman, que van a marcar quién ha ido colocando la línea y unas flechas de salida. Que son las más reconocidas y que, por ejemplo, en México, en las cavernas, creo que en la caverna de la Cueva de la Virgen la podemos llegar a ver. ¿Vale? Además, veremos unas técnicas de aleteo ligeramente distintas al aleteo en rana que os hemos comentado siempre, ¿no? Como son el rana el aleteo de rana, pero tenemos el rana modificado, que es ligeramente más corto, y el flutter modificado. ¿Vale? Al final son movimientos más cortos y más controlados. Que ¿vale? lo que buscan es evitar levantarse de metación. Y por último, veremos algún tema de señalización con linterna y más señales de las que estamos habituados a trabajar. ¿Vale? Además, adelantábamos ya aquí al inicio el cómo nos posicionamos respecto al compañero. Hasta ahora hemos ido con un compañero o en trío, situados de lado, uno un poquito más adelante, otro un poquito más atrás, ¿no? En una cueva, ¿cómo creéis que bucearemos? ¿Cómo nos vamos a posicionar respecto a nuestro compañero? Aquí también pido la participación de Juanra, ¿eh? En fila. En fila, ¿no? A priori iría en fila, pero principalmente ¿por qué? Para seguir la guía, ¿no? No perder de vista al compañero, seguir la guía. Vale. Ahora, claro. Dependiendo también porque hay zonas de caverna o cueva que son estrechos y no puedes ir al lado. A ver, en teoría se supone que en cavernas no tiene que haber estrechamientos. Se supone. También se supone que por un pecio no vas a entrar por un estrechamiento. Y una esclusa es un estrechamiento, ¿no? Es decir, no puedes pasar con tu compañero, digamos, como nos han enseñado hasta ahora, de la manita, ¿no? Cuando hemos pasado por una puerta. Claro, ¿no? tenemos que cambiar ligeramente la postura. Le digamos que en buceo, en el curso de profundo, buscaremos la posición de ala con ala. Será un poco el objetivo del curso, ¿vale? Vamos a trabajar en 2 equipos de 3. Habrá un equipo que lleve Tania, un equipo que lleve yo. Y habrá un líder de inmersión en cada una de ellas y irán teniendo que hacer cosas, ¿de acuerdo?
Digamos que en este tipo de buceos, os lo adelanto también para el curso de profundo, cambiamos algunas cosas. Hay gente que empieza a tener cositas que hacer bajo el agua. El líder tiene que organizar una cosa. El de la profundidad tiene que llevar otra cosa. El que tiene un problema de gas tiene que hacer otra cosa. Y ya os decimos que vamos a tener que gestionar en grupos de 3 una resolución de no gas, una boya, una máscara, un fallo de equipo. Y la idea es ver cómo vosotros sois capaces de resolver esos fallos, ¿vale? No me importa tanto que bajemos a 40 metros, que es el objetivo del curso, sino que sepáis sobrevivir a 40 metros o incluso a 22, ¿vale? Es decir, tengo un problema de una rotura de un grifo a 22 metros y mi compañero es capaz de sacarme en el agua. No necesito que venga el puto guía a salvar, ¿vale? Es un poco el objetivo. En cuevas, similar, pero en fin, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo divertido. No, olvidaos de la oposición escalonada, ¿vale? Sí. Sí. Por eso hay otra llamada, ¿vale? Otro enlace luego, ¿no? Sí, el otro enlace, ¿vale? Es que los piratillas... Los piratillas que no pagamos, tenemos 15 minutos. Vale, en la posición de ala con ala, imaginaos que vamos los 3 y alguien se queda sin aire, ¿vale? ¿Dónde le pondríais? No te escuchamos, Juanra. ¿Delante? En el de ala con ala. En medio. Vale. La primera pregunta es en ala con ala. ¿Dónde le pondríamos? Rocío, En dices. medio, ¿no? ¿Vale? ¿Juanra? De ala. ¿Quién dona? Yo te estoy preguntando el que no tiene aire, ¿dónde se pone? No te estoy preguntando quién le va a donar. Vale, pues uno de ellos. En medio. Uno de los otros dos. Venga, vamos a fila. ¿Qué habías dicho? ¿El que no tiene gas? Depende del estrés que lleve. Vale, no, deja de ser gallego. Yo le pondría en medio también. En medio también. Vale. Para que vayan adelante y otros. Vale. ¿Y quién donaría? ¿Y quién donaría en fila? Porque... Coño, gilipollas, están todos... El de adelante. El de adelante, posiblemente. Vale. Parece más lógico, pero... Parece más lógico, ¿no? Vale. ¿Y en la posición de ala con ala, quién creéis que podría donar? El que está, el de la el izquierda. que más aire tenga. Vale. Bien. Rocío, con tu configuración, en el de fila, ¿quién te dona aire si vas en el medio? El de delante. ¿Cómo? No sé. Claro. Hola, Rocío, estás muerta. La que va para atrás, el del octopus. Claro, el del octopus le llega al culo y tú le vas comiendo el culo al delante. Me parece una posición cojonuda. A ver, lo mismo, si le damos la vuelta al muñeco, sí, y va hacia atrás. Claro, ¿vale? En una posición de este tipo, ¿vale? En fila, el que dona, o sea, el que se ha quedado sin aire, correcto, va en el medio, pero el que le da aire es el de atrás. El de adelante es el que mejor está y es el que va marcando la salida, ¿vale? Si hubiera solo 2, Diego. Si hubiera solo 2, el de adelante es el que se ha quedado sin aire y el de atrás dona. ¿Por qué? Mirar el gráfico de la derecha, ¿vale? Si yo tengo un problema, yo soy el que dona, voy delante y al notas que está jodido le tengo detrás, no le veo. No le veo. Sin embargo, si yo estoy justo detrás suya, le puedo llevar incluso. Puedo decirle espabila, tira, tal y demás, ¿vale? Entonces, en este tipo de configuraciones siempre el débil le ponemos en el medio, ¿vale? En la posición delantera se suele colocar el más fuerte y el que va atrás... Pero, Diego, una pregunta. Aquí el que, tendría que estar un poquito más por encima, ¿no? Por la longitud del lateral.
Joder, Manu, muy buena pregunta. Y eso pensamos nosotros hasta la semana pasada, que hicimos el curso de Site con Site. donación pensado en Inma Cueva, nos colocó aquí debajo. debajo del Notas, tío. Aquí debajo, cogiéndole, llevándole todo el latillo largo por aquí debajo de su rodilla. Y Para cogiéndole llevarle, para controlarle Claro. también de ahí, para controlarle. La de rodilla del latillo. le cogías de la rodilla, tío. Y tú bajabas la cabeza Y te ligeramente metías debajo de él. para que él pudiera mover las Y aletas. pudiera aletear sin darte golpes. Ah, vale, claro. Ahí tiene lógica, sí, tiene Con lógica. una mano le cogías con la mano. En vez de, en vez de estar, Y con cuando otra- estamos en, perdona, Tania, cuando ¿En la en conala? vez de a la conala lo tienes al lado, lo vas haciendo con el codo, ahí abajo le pones con la Eso, rodilla para que él pueda aletear y pueda, sí, tiene Eso lógica. es. Tiene lógica. ¿Vale? En profundo trabajaremos las dos opciones. Vale, sí que es verdad que en profundo vamos a estar en entornos abiertos, pero de los que estamos aquí, Quique, que está con el móvil solucionando el móvil, o sea, el mundo, nos vamos a un pecio y vamos a pecios de 35-40 metros. Entonces, en el caso de un no gas que tengamos que salir de un pecio, es probable que no nos podamos poner ala con ala, sino que tengamos que estar en una posición de enfila. Entonces, habrá que colocarse debajo del que no tenga gas, sacarle y ya luego volver a la posición de ala con ala. ¿Vale? O sea, esta parte, de momento, en este curso, quedaos con el titular. ¿Vale? El que tiene problemas se queda en el medio. Y si no, ala con ala, al lado derecho tuyo. Lo que te sea más fácil. Derecho e izquierdo. Al final, con el latiguillo largo te da bastante igual. Te da igual, ¿no? Simplemente cómo posicionas el latiguillo de una manera o de otra. ¿Vale? También, ¿qué puede ser? A lo mejor en el lado, si por ejemplo hubiese el que va en la derecha tiene un mayor control de por dónde vamos, el de la izquierda puede ser el que sea más como más fuerte y permita como, oyes, ir apretando al grupo. Pero vamos, ahí no estamos tan... Y aquí uno se quedaría donando al débil, digamos, y otro controlando la flotabilidad, la orientación. Entonces, por eso es lo de hacer equipos, que es lo que luego se suele hacer en cuevas también. Está donando aire uno, pues el otro es el que tira la boya, el que busca el recorrido más corto, etcétera, ¿vale? Es decir, vamos... También esta imagen, pensarla que en el curso de profundo de septiembre vamos a trabajar sobre esto. Es decir, van a ocurrir cosas en esos grupos de 3 y a lo mejor el que decimos que es el líder no tiene que ser el más fuerte, sino que a lo mejor el líder de la inmersión se queda sin gas, por lo que sea. Hay una rotura, intentamos reparar esa rotura, se considera que es una rotura no reparable y hay que salir. Pues es cómo resuelve el equipo el problema que nos hemos encontrado, ¿vale? No es resolverlo bien. Nos interesa saber cómo lo resolvéis, ¿vale? Un apunte. Ojo a este punto muerto porque este en mar abierto también está. También ocurre. Y no solo está por encima, sino también a los laterales. Es como cuando vas en el coche y no ves en el punto muerto, valga la redundancia. Entonces, esto también pensadlo cuando vamos en mar abierto porque muchas veces dices, ostras, ¿dónde está? Y justo tu compañero está en el punto muerto. ¿Vale? Bien, aleteo y con esto, si queréis, paramos un segundo. Sabéis nuestra predilección por los vídeos de Juan de aleteo. Uy, no me deja abrirlo. Esperad. Control, ¿no? No, vengo aquí y pincho. Control. ¿Cuánto nos queda? 9 minutos. 6 minutos. ¿Vale? No, menos. Menos, ¿no? Sí, era 6 minutos. Vale, he cortado la grabación. Bueno, y vuelvo a iniciar. Vale. No, bueno, simplemente es el vídeo de Juan de aleteo. En grande, ¿no? Vale, lo pongo en grande. Vale, este es el aleteo en rana que estamos acostumbrados a hacer o intentar hacer. Si os dais cuenta, este tipo de aleteos lo bueno que tiene es que no genera impulsos verticales. Todos son impulsos horizontales, de tal manera que no va a levantar sedimentos, ¿vale? Si viéramos, por ejemplo, el rana modificado, es muchísimo más corto, ¿de acuerdo? Son como ligeros golpes de tobillo que lo que nos van a permitir es desplazamiento en zonas muy, muy estrechas, exageradamente estrechas. Este es cómodo, por ejemplo, para de vez en cuando también descargar de la posición de rana, ¿vale? Probad esto este fin de semana y luego en piscina, si queréis, lo pulimos, ¿no? Pero intentad ir
probando distintos aleteos que algunos de vosotros ya lo habéis hecho, pero los que no, intentad probarlo. ¿Vale? Luego tenemos el flutter modificado, que os lo voy a poner por aquí. Vale, que nos permite un desplazamiento. Aquí podemos generar algo más de sedimento, pero no se genera tanto como en el de tijera que nos encontramos en PAD habitualmente, ¿vale? Luego tenemos el más corto, creo que está por aquí. Es aquí. Diego, de los aleteos vas a enseñar tus piernas el fin de semana, ¿no? Por supuesto, yo voy a enseñar mucho mis piernas. Y tus tobillos laxos, como dice Inma, ¿no? En fin. Luego, esto va a ser imposible que lo trabajemos, aunque intentaremos hacerlo, que es el aleteo hacia atrás. La goma. Aquí hay vídeos maravillosos. Claro, o sea, aquí hay vídeos maravillosos. Hay vídeos maravillosos porque la gente lo que termina haciendo es levantar el culo. No mueven las aletas y acercan el culo a las aletas. Entonces, es como lo que pides y lo que te llega de AliExpress, ¿no? Y por último, este tipo de aleteos también son relevantes. A ver, un momento. Los giros sobre el eje, es decir, los de helicóptero. Nos van a permitir, sin tener que tocar el fondo, sin tener que estar haciendo levantar sedimentos, poder permutar. Al final son juegos de aleta, ¿vale? Este vídeo, si queréis, lo metemos en el grupo para que lo tengáis, ¿vale? Bueno, nos mandaréis la presentación, ¿no? Con lo cual estaba en el link. Sí. Ah, bueno, claro, joder, menos mal que está la lista del grupo. Sí, pero que igual si queréis mirar solo el vídeo, echadle un vistazo, el fin de semana recordamos, y esto sí que es practicar y practicar. Yo lo hago pues Diego ya lo hace guay y así pues cada uno tiene su evolución. Es un mundo maravilloso. Vale, pues si os parece... ¿Saltamos a la otra? Sí, ¿queréis ir al baño 5 minutos? ¿Habéis mandado el parte 2? No. No, lo mandamos ahora. Tenéis que mandarlo el link. Yo os voy a tener que dejar un rato, que me han llamado y me tengo que ir urgente. Un tema familiar. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Quique? A ver. Más o menos, sí. Luego hablamos de todas maneras, ¿vale? Luego, si puedo, me conectaré un rato. Ok, Ahora. no te preocupes. Como lo estamos grabando, no te lo pierdes. Venga, ahora. Venga. Pues vamos con la segunda parte. Empiezo, ¿Habéis cogido la cervecita? No, estamos con agua. Ver, Unos tristes. bueno, ya está grabando. Vale. ¿Qué habéis hecho? Compartir, ¿no? Ahora. Vale. Nos habíamos quedado en la parte de aleteo. ¿Qué cosas vamos a utilizar para desplazarnos en la caverna? De manera habitual, en la siguiente diapositiva veremos, va a haber instalada una línea principal, ¿vale? Nosotros, imaginaos que queremos llegar bien a esa línea principal o bien entramos en un pecio a través de una puerta y queremos hacer un recorrido de ida y un recorrido de vuelta, lo que vamos a utilizar es este elemento que lleva el notas en la mano derecha, ¿vale? Es un carrete. Si os dais cuenta, este, por ejemplo, son un carrete normal, son de unos 50 metros, 30 metros de boya, los spools que tenemos aquí. Estos son en torno a 120, 150 metros, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir es establecer desde un punto de entrada que nosotros establecemos, hacemos un nudo primario, haríamos un nudo secundario y podríamos ir a introducirnos por la caverna siguiendo esa línea. El primero va estableciendo el recorrido y el segundo lo que va haciendo es seguir el recorrido que está haciendo el de adelante. Vale. ¿Qué pensáis que hay que hacer con este carrete que estamos tendiendo? ¿Yo voy entrando y a lo que dé o tengo que hacer algo entre medias? Tengo que ir cogiendo puntos intermedios. Vale, tengo que ir haciendo fraccionados, es decir, tengo que ir atando el carrete
sea, pero ir atando la línea para que siempre, siempre, siempre la línea esté tensa. Es decir, yo tengo que ir avanzando y cada X metros ato el carrete de una manera determinada y sigo mi camino, ¿vale? Para que siempre haya tensión, porque si no, ¿qué puede pasar? Que la línea baile y en un caso de intentar buscar esa línea no la encontremos, ¿vale? Los spools pues son a lo mejor para saltos pequeños. Imagínate, vamos de una línea a otra, podemos utilizar el spool. ¿Pensáis que es necesario una boya dentro de una cueva? ¿En qué vas a marcar? ¿En qué vas a marcar? Pregunto, ¿eh? Ahí. Deja de tener un poco de sentido la boya dentro del... Ahí yo no le veo ningún sentido. De- ¿Te acuerdas de la anécdota de Carlos en la cueva del agua? ¿Qué? Pues, Pues estamos haciendo un chequeo del previo de la inmersión de entrar en la cueva del agua con Inma, Sergio, tal, y empezamos a decir qué llevamos cada uno, ¿vale? Empiezo yo. En el bolsillo izquierdo un wet note, una máscara de respeto, y en el bolsillo derecho una boya. Y empiezan Inma y Sergio a partirse la polla, a decir, a ver, chiquis, en cuevas no hace falta boya, ¿vale? Y veníamos con otro chaval que es instructor de Divergente, que el hijo de puta se cayó y llevaba en el bolsillo derecho una boya, ¿vale? Entonces, no es un elemento necesario, pero la parte de carretes sí, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Es complicado de manejar. O sea, cuando empiezas a hacer fraccionamientos y esos nudos y esos tal, el objetivo es no destrozar el entorno, no levantar sedimentos y que no aguante. Con lo cual es complicado. Inma es especialista en echarme broncas cuando monto líneas. y se practica en seco, Y se- fuera del agua, en entre farolas. árboles, con farolas. Y hasta que no lo haces limpio, no entras en una cueva a hacerlo tuyo. Aparte, al principio, pues lo haces con Inma, con Sergio, y poquito a poco, pues ya vas tirando tu línea más cortos. Ya digo que a mí no. Silenciado. Ya está. Vale. ¿Vale? Bien. No, ya te silencia yo. No te preocupes. Vale. Perdonad, que me ahogo. Vale. Hay distintos elementos dentro de una cueva. Verdaderamente principales hay tres. Vamos a ver dos. Flecha y cookie. Cookie es la redonda y flecha, ¿cuál es? Fácil, ¿eh? Bien. ¿Para qué pensáis que sirve cada una? A ver, la flecha indica para dónde tienes que continuar. Cuando hay un cruce o algo, te indica hacia la derecha, izquierda o algo, o de frente, dependiendo si hay varias ramificaciones en ese momento. El sentido que tienes que ir. La flecha siempre, siempre, siempre lo que va a indicar en todo momento es la dirección de la salida. ¿Vale? La salida más cercana, por así decirlo. Es decir, en este caso, la salida solamente va a estar en el lado de la izquierda. ¿Vale? Este tío, en principio, está marcando la línea. Aquí, Juanra, tengo dudas de si tendría que ir colocando flechas este tío. Tengo mis dudas. Posiblemente sí, por si la lía. ¿Y si está recogiendo carrete? Claro, claro. Es que en este caso yo creo que no es necesario recoger, colocar flecha, porque es una línea que has marcado tú, ¿vale? Pero estas líneas, o sea, estas flechas sí o sí se pueden recoger también, ¿eh? Se pueden colocar y poner. Si os dais cuenta, es un hilo que pasa y bloquea. Bueno, pero no estaría de más marcar una flecha de salida hacia la amarilla en la blanca que tú pongas. Y así, si alguien pasa por ahí, sabe que en la blanca, o incluso si no tienes visibilidad
no sabes si es blanca o de qué color es, y no diferencias, sepas siempre que la flechita va hacia el La flecha es para casa. Sí, por eso, pero que no estaría de más que él hubiera puesto una flecha hacia la salida, ¿no? Vale. Esto lo podemos preguntar también a Inma el fin Claro, de semana. pero ahora viene la movida de la Vale. cookie. La cookie os va a estallar la cabeza. ¿Para qué sirve la cookie? A ver, la cookie es personalizada, ¿no? La cookie es un elemento que además recomiendan que sea personalizada, es decir, que tenga, que sea fácilmente identificable por ti y que no se confunda con el resto, ¿vale? ¿Para qué se utilizan? Vamos a pensar que esta línea es una línea principal, ¿vale? Este notas está volviendo a hacer una excursión por ese túnel que va por ahí atrás. Vale, pues imaginaos que cuando ha ido hacia el otro sentido, el tío estaba aquí y lo que ha hecho ha sido, oye, me voy a dar un salto a esta galería. Bien, pues colocaría una cookie en este cabo blanco, ¿vale? Justo en la intersección, ¿vale? Porque este cabo lo que indica es, vale, hay una línea principal en la cual alguien ha salido. Bien. Entonces, si por ejemplo fuésemos Juanra, Rocío y yo, ¿vale? Yo voy primero, yo colocaría la línea, la colocaría Juanra y la colocaría Rocío, la misma cookie. Y cuando vayáis volviendo, vais retirando las cookies. Al fin y al cabo, estas son como lo de Hansel y Gretel, de las miguitas. Las miguitas. ¿Vale? Lo que te permiten indicar es que este recorrido es temporal, es de alguien que está haciendo un recorrido a su bola y se marca con elementos. Estos elementos, lo que es importante es que sean personalizados. Hombre, a ver, se compran redondos y lo que haces es los marcas, pero hay gente que lo que hace es personalizarlos. Los raya, les abre estrías por aquí. El otro día en Río de Mar tenían, y lo veremos este fin de semana, tenían uno colgado con forma de polla. Entonces, sobre todo porque a la hora de volver a una situación de visibilidad reducida, tú seas capaz de leer tus cookies. Todo esto funciona de puta madre cuando se ve. Cuando no se ve es cuando dices, hostia, ¿será esta la mía o será la de Marcos? Porque Marcos ha ido por otro lado. A mí me interesa ir por donde he ido yo, ¿vale? Entonces, estos elementos los podemos ir colocando y recogiendo nosotros ya que son nuestros. Las flechas no se tocan. Vale, esto se hace en buceo en cuevas. Nosotros en caverna vamos a seguir la línea principal o la que instale el guía que tiene la titulación que le permite tirar línea. En la cueva de la Virgen, no recuerdo ahora mismo si hay flechas, tengo mis dudas, creo que sí hay alguna. Y de todas maneras... Cuando lo hicimos aquella vez, no recuerdo. Es que había una zona que yo me metí con Carlos. Sí, que Carlos y Diego dijeron, vamos a mirar un huequito. Y yo me quedé ahí con vosotros. Sí que había un recoveco y puede ser que ahí sí que marcara algo, pero nos fijamos esta vez que vayamos. Vale. De todas maneras, en el centro echaremos un vistazo a las cookies, las flechas y distintos marcadores. ¿Vale? Pero las flechas estas la ponen fija y de ahí no se mueve, o las pueden ir quitando y poniendo depende si eres tú. Si eres tú el que las pone, las puedes ir poniendo, pero normalmente los recorridos de línea principales están puestas. En México están puestas. Están fijas, ¿no? Es como una salida de un túnel. ¿Sabes? Cuando te metes en un túnel en el coche, tienes unas flechas que ponen salida 400 metros y salida 10 metros. De hecho, están algo diferentes atadas ahí, ¿no? Están como más reforzadas. Aquí tienen pinta de que son fijas y que no quieren que ningún gilipollas venga y las quite. Pero vamos, en principio se atan, son súper fáciles de atar, ¿eh? Ya está, ya ha sacado las cookies. Ah, saca. Esas son las cookies de Juanra. Es una foto. Qué lastimilla. Qué lastimilla de cookies, ¿eh, Rocío? Este es el Tomás, ¿no? Ay, Dios mío. Madre mía, está entrando. Ya. Vale. Lo he hecho, cookies personales, flechas, salida, ¿vale?
Vale. ¿Cómo nos comunicamos? ¿En una cueva, en una caverna? ¿Cómo nos hemos comunicado en entornos con un techo físico O de noche. o de noche? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Se os ocurre os acordáis de cómo lo hemos hecho? Con la linterna, ¿no? Los movimientos de linterna, los círculos, los destellos, que sea. Eso es. Entonces, en cavernas y bueno, sobre todo en cuevas vamos a utilizar la linterna para comunicarnos. Es importante que en estos entornos los movimientos sean muy claros, ¿vale? Que si queremos preguntar un ok, hagamos un ok muy claro, no que vayamos dando vuelta o que le hagamos un ok y ya no miremos, sino algo claro y que esperemos a que el compañero nos responda, ¿no? En este caso, ok. Y luego, por otro lado, vais a ver que en buceo en cuevas y los que hacen buceo técnico tienden a utilizar muchas veces solo una mano para comunicarse, ¿no? Aquí, de hecho, veis un gráfico con cómo se dicen los números solo con una mano, ¿no? Que algunos de vosotros sí que os comunicáis así y nos habéis visto comunicarnos de esa manera, ¿no? ¿Esto de dónde viene? El que utilicemos una sola mano para comunicarnos, en este caso, pues para indicar el gas que tenemos, ¿no? O indicar la dirección a la que vamos, o decirle al compañero que pare, ¿no? Esto viene de la imposibilidad de utilizar dos manos para comunicarnos, ¿vale? Por ejemplo, en vez de decir, oye, me queda media botella, pues si no tuviera dos manos, ¿cómo lo haría? ¿Cómo indicaría que me queda medio tanque? O que me quedan 100 bares, ¿cómo lo haría? Con una mano. Con una mano. Entonces podríamos decir que 100. Eso es. 1, 0, 0. Vale, ¿por qué voy a tener solo una mano con la que comunicarme? Porque la otra va a estar ocupada. ¿En la guía? No. Va a estar en la línea, o va a estar con una linterna, o va a estar en la línea y con una linterna. Entonces, en cuevas se dan muchas situaciones en las que no voy a disponer de las dos manos. Por eso se fomenta la habilidad con una sola mano, tanto de comunicación Podemos trabajar como de lo de cambio de regulador con una mano, que es algo súper divertido. con la mano derecha, con la mano izquierda. Sacar, a ver, en cuevas no, pero en mar abierto en algún momento hemos sacado la boya solo con una mano. ¿Se os puede ocurrir en qué momento? Vale. Imagínate que tengo que donar gas y además mi compañero está un poco nervioso y tengo que mirar a qué profundidad o en qué dirección voy y necesito la otra mano para sacar la boya, ¿no? Hay momentos de estrés en los que utilizo una sola mano para mover algún elemento, ¿no? Por ejemplo, otra situación en la que solamente utilizo una mano, estoy con la boya, ¿vale? Estoy manejando el carrete, estoy atento a ella, y le digo a mi compañero, Chiqui, subimos a 6 metros. Entonces, con una mano tengo que decir, subimos 6 metros, 1 minuto de deco y demás. Puedo darle señales con una única mano y mientras con la otra ir subiendo el carrete. Sí, puede ser una opción. Que igualmente puedes tener en una mano el carrete y comunicarte entre las dos manos, ¿no? Pero acostumbraros a entender también a los demás buceadores con una única mano, porque os vais a encontrar según vais entendiendo entornos de cavernas y de cuevas, pues más gente que utiliza una sola mano. Salvo el otro día en Cartagena que al guía le dio un infarto. Sí. Porque llega Tania, marca que un buceador lleva 90, no sé si lo ves, y pensamos que el guía no lo entendió y entendió que tenía 40 y se puso más blanco de lo que ya era. No, entonces también un poco con las guías con una mano depende de dónde estamos. Estamos en un centro. Eso me ha pasado este verano. ¿Sí, no? Sí, ahí en Gijón. Me dice, ¿cuánto es? Le digo, 90.
Y él le había entendido 40. Dice, pero si me habías dicho hace un momento que llevabas 100 y pico. Claro, si veis que ponen cara rara, pues les Es indicáis que con os la lo digo lengua. que justo nos pasó en Cartagena cuando fuimos a bucear con Inma y demás, que un guía que iba, le marcamos eso, 90, y se puso blanco, pero blanco. Y era, bueno, tío. Pero bueno, por eso, también entender dónde estamos. Si veis que bucean todos con neoprenos de los años 80, aletas partidas, no utilizar 6 manos si queréis, ¿vale? Vale, y por cerrar un poco temas de comunicación, que he divagado Hola, un poco Quique. con... Hola, Quique. ¿Bien, Quique? ¿Todo bien? ¿Quique? Estás muteado. Más o menos. Vale. Si necesitas, Quique, lo están grabando, ¿eh? O sea, no te quemes. Que son temas de comunicación, que me he ido un poco con el tema de utilizar elementos con una sola mano, ya centrados en la comunicación, que hemos visto que utilizamos la linterna de manera muy clara, utilizamos una sola mano para comunicar señales. Utilizamos también siempre el contacto directo, ¿vale? Cuando queremos comunicarnos, cuidamos la posición, como hemos visto antes. Y por otro lado también tenemos elementos como son las libretas, los web notes, que habéis visto que solemos llevar en nuestros bolsillos. Nosotros somos fan de las libretas, porque nunca sabes cuál... Bueno, siempre es un buen momento para dibujar un pene, siempre. Pero a veces también es importante comunicar algo más allá que, por ejemplo, el otro día que estábamos haciendo ejercicios, llega un momento en que las manos no tanto. Entonces dices, a ver, ¿qué me quieres decir? Pues Me hace daño la cincha derecha porque es que la goma, porque... Claro, eso es complicado decirlo con manos. Entonces, escríbelo y cuestan 2 duros. Por 20 pavos tenemos unos web notes y que nos dan bastante información. Claro, y ya no solo en cuevas, sino también en mar abierto. Oye, que sepáis que hay más vías de comunicación. ¿Vale? Vale, equipo necesario. A ver, no es que sea el equipo necesario, es un equipo recomendado, ¿vale? Pensamos que estamos siempre hablando de buceo recreativo, pero que robamos, como buenos parásitos, cosas de buceo técnico, ¿vale? Entonces, ¿qué consideramos nosotros que es interesante? Un ala. ¿Es mejor que un jacket? No, es distinto. ¿Por qué? Porque nos permite mantener una mejor posición de trimado, una posición más horizontal, controlar la flotabilidad y sobre todo no tener elementos que me estén entorpeciendo en los riñones, ¿no? Por eso nos gusta más el ala, no por otro... ¿Qué es más de postureo? Todo lo que tú quieras, pero las ventajas principales son mejoras de flotabilidad, te quitas el tema de mierdas en el medio y... Perdona, que nos ha llegado un móvil, un mensaje. Y consideramos que es un elemento más seguro de cara a entrar a una cueva, ¿no? El arnés es prácticamente imposible que rompa. O sea, una cincha de... Pensad que a lo mejor esto es llevarlo mucho al extremo, pero un jacket que tiene los arneses de estos que tiras, ¿vale? Puede romperse las anillas, que son de plástico. En un arnés, si es TIR, es decir, es una cincha continua, no tiene por qué reventar, ¿vale? Los latiguillos, bueno, veíamos antes que a lo mejor lo de ir en Hogar, a priori, es más postureo, pero en estas situaciones nos va a venir mejor. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener un regulador clipado al cuello, con un baño, ¿vale? El otro regulador, si no lo estoy utilizando, lo tengo clipado en el hombro. Y en el caso de... O intento, salvo cuando se me olvida, el 80% de las veces, ¿vale? Si tengo que donar, tengo muchísimo más espacio. Pero, nos pasó el otro día, el Octopus, casi todos los buceadores recreativos que van en jacket y tal, y que no tienen un poquito de... ¿Qué hacen? El Octopus va suelto. En aguas abiertas no pasa nada. En una caverna se te puede enganchar. Y que te pegue un tirón puede ser un motivo para que te pongas nervioso o para que se te ponga en flujo, que se te raje el latiguillo, etcétera, etcétera. Entonces, en cuevas, las cositas, cuanto más pegaditas a ti, mejor que mejor. Eso lo vimos el otro día en el curso de Sight. Es que y salía un latiguillo 2 centímetros y ya estaba ahí más. Y tú mismo veías que te molestaba.
a mí me incomodaba la salida del latiguillo de la tráquea de la primera etapa al conector. Y dices, pero Juanín, esto no me había preocupado antes, ya, pero ya una vez te preocupa, ya te sientes incómodo y te parece que te vas a enganchar, ¿no? Entonces, pues es el buceo en cuevas es limpiar todo lo máximo posible para no engancharte, y para tú tener todo más a mano. Pensad que esto va a entornos de no visibilidad. Imaginaos que perdiéramos, además de la luz natural de una caverna, perdiéramos los 3 focos que deberíamos llevar y tuviéramos que salir en no visibilidad. Tienes que tener muy claro dónde están cada uno de tus elementos para poder gestionarlos y, por otro lado, salir de la cueva con la línea. Vale, más cacharros que necesitaríamos, pues linterna principal y backup, ¿vale? Entre nosotros, buceo recreativo, llevo una linterna de casco antiguo de 70 pavos y tiro. Si os dijera que eso es una mierda tal, estaría tirando 10 de mis años de buceo. Es decir, yo he utilizado la linterna de 70 pavos de casco 10 años y he sobrevivido, estoy vivo. Pero sí que es verdad que si te gastas los cuartos, las linternas son mejores. Luego está Quique, que va purificando a los peces y convirtiéndolos al cristianismo, ¿vale? Pero ahora veremos también una cosa importante de las linternas, ¿vale? Las linternas, también por lo que decía Tania antes de comunicación, tienen que ser linternas. Y las linternas provoca un haz lineal. Los focos nos permiten una buena cosa para los vídeos y para iluminar una galería, pero nos pasó con David en el curso de Nocturna, era imposible hablar con David porque no hacía señales. Él intentaba hacer un círculo y lo que hacía era que el gran cilindro de luz que salía de su linterna pues se movía, con lo cual era imposible, ¿vale? Dicho esto, ¿de cara al fin de semana necesitamos 2 linternas? No. ¿De cara a un nocturno en el Cistergon? A ver, es muy recomendable para viajes como Malta o como México. También por si te falla una inversión y luego tienes una siguiente donde puedes utilizar la linterna, pues oye, ya la tienes, no tienes que estar con la de tu compañero y ya pues eliminas elementos, ¿no? ¿Tengo que ir con 3 linternas? Pues no. No, porque vamos a estar en entorno recreativo. ¿Puedo ir con un jacket? En una caverna puedes ir con un jacket y no vamos a tener problemas por lo que hemos dicho antes. No debería haber estrechamientos, vamos a estar en un entorno con luz natural, muy controlado, que nos cuente Juanra, pero por allí va mucha gente todos los días. No sé, son entornos fáciles, ¿no? Sí que es verdad que es más cómodo un ala para pues lo que hemos dicho de posición y los elementos que vamos a llevar. Igual, la configuración hogar, lo mismo, pues es lo más cómodo. Pero también podríamos salir yendo hacia atrás. Claro, ¿qué ocurre con la configuración hogartiana? ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué ventajas? Primero, el tema de donaciones, mucho más sencillo. Y luego también piensa en que todos los elementos están clipados o atados, ¿vale? Sabéis que nosotros buceamos a veces o con un canister, que es lo que ponemos ahí como linterna principal, esta de aquí, que sería como este cilindro que veis en esta posición, de tal manera que la botella, ¿vale?, estaría por aquí detrás y lo que hace es que el latiguillo baja, vuelve a la imagen del notas, baja por aquí, lo enrutamos o estivamos, ¿no?, como decía Inma, detrás del canister, que puede ser el canister, puede ser un palito o puede ser la propia cincha del ala. Lo pasamos detrás del cuello, ¿vale? Y cuando está respirando está en la boca y cuando no está respirando está clipado en una anilla, ¿vale? El otro, el verde, lo que vamos a hacer es llevarlo clipado al cuello, va con un bungee y es prácticamente imposible que nos lo quite. En una situación de no visibilidad ya sé que en el cuello tengo uno, ¿vale? Es decir, por lo que sea, se me ha caído el regulador, me he despistado, yo qué sé, me he despistado mogollón y el latiguillo se ha ido a tomar por culo, pues hasta que lo encuentro, yo palmo mi cuello
me pongo mi regulador y soy capaz de recuperar fácilmente el regulador que he perdido, ¿vale? Entonces, también el mosquetón va clipado con una anilla, o sea, con un mosquetón. Es muy difícil que si poco a poco vas metiendo los elementos, y os lo digo que soy el más cafre de todos con el tema de los clipados, empiezas a entender que las cositas quedan pegadas al cuerpo, ¿vale? Y por último, el tema de linternas. ¿Tiene que ser un Calister? Ni de broma. ¿Tiene que ser una linterna de 800 euros? Para esto no. Obviamente yo no me metería con la linterna de casco antiguo a 600 metros en la cueva del agua. Ni con la que me he comprado de AliExpress. Entonces, para un buceo recreativo que vamos a hacer este fin de semana o si vamos a México y demás, una linternita a lo mejor más potente y una de backup, suficiente. Porque, sobre todo eso, las linternas, puedes haber tenido un día tonto, pensar que lo habías cargado y ser gilipollas y poner la batería al revés. Y luego, por otro lado, que en este buceo menos es más. Es preferible llevar los elementos justos e ir incorporando, pues por ejemplo, una cámara que no usamos mucho y que, bueno, pues estoy dudando si bajármela o no a la primera inmersión. Pues no te la bajes en la primera inmersión. Primero chequean, tienes cada cosa. Saca y mete. Saca y mete. Esto sí, saca y mete, importante. Va a traer cola. No vi ese giro. No vi que iba a... No lo intentes arreglar. No puedo, pero es que lo pienso y lo tengo que decir. Bueno, juegas con los elementos que a priori controlas y luego ya metes nuevos, ¿no? Y lo que decíamos, saber dónde está cada cosa es súper importante. Nos pasó el otro día, estábamos buceando en site y se nos ocurrió meter esto. Pues casi nos ahogamos. Entonces, ¿qué dijimos? Lo quitamos. Este fin de semana lo volveremos a meter. ¿Nos ahogaremos? Ya sí, posiblemente. Poquito a poco. Entonces, ir metiendo cosas poco a poco. Por ejemplo, meto el ala. Pruebo el ala. Estoy a gusto con el ala. Meto el Hogar. Meter ala más Hogar en la misma inversión. O pruebo el Hogar y un jacket. Bueno, no está muy tal, pero podría ser. Ir probando las cosas poquito a poco. Probar en piscina. No llevar demasiados elementos en los bolsillos si no los vamos a usar. No. Podemos llevar una máscara por pareja si vemos que tenemos los bolsillos muy llenos y nos es incómodo meter y sacar la mano en las inmersiones. O sea, esas cosas. Sí, hay que tener cuidado con eso para que no todo el mundo lleve mazapanes, pero que no solamente uno lleve el jamón bueno, porque si se jode el jamón bueno, estamos jodidos. Entonces, repartir un poquito el jamón y los mazapanes a lo mejor con que lo lleve uno es suficiente, pero el jamón que lo lleven dos. Por ejemplo, si somos 3, 2 máscaras, cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, repasar un poco lo que hemos visto y si queréis, pues nos consultáis. Sí, rueda de preguntas y tal. Hemos intentado explicaros un poco la diferencia entre caverna y cueva, cómo nos vamos a mover dentro de la caverna con, la posición del grupo con el que vayamos, los criterios de iluminación, el tema de las líneas, las flechas, las cookies y también hemos dado unas pinceladas de equipo, ¿no? Pinceladas que nosotros consideramos que son mejores. También ya dejamos abierta la puerta a redundancias. Llevar 2 primeras etapas, buscar botellas con doble grifería, siempre en recreativo, es decir, no estoy diciendo meter una segunda botella, estoy diciendo de ir con 2 primeras etapas y separar para intentar controlar esos posibles fallos. Claro, por ejemplo, ante el fallo que decís antes de tengo un problema en la primera etapa y no se puede reparar porque no puedo siquiera tener una donación de mi compañero y... Bueno, tener la donación de tu compañero sí la vas a tener. Sí, pero es una cosa que pueda reparar, perdón, Diego, de tener una donación de mi compañero, cerrar botella, despresurizar, ajustar. Está reventada, yo podría cortar ese grifo y estar respirando el otro grifo, ¿vale? Con lo cual, eso es algo que siempre está ahí, ¿vale? Pero, bueno, entiendo que es algo más complejo, ¿vale? Vamos a quitar la presentación. Si queréis eso lo comentamos un poquito también en Mar cuando veáis, porque nosotros vamos a practicar el side mount, ya veréis qué patos. Y veréis un poco, pues eso, la doble grifería en las 2 primeras etapas, o si fuéramos en bibotella, Manu, pues sería
lo mismo, ¿no? Lo único que lo llevas atrás de la espalda, ¿no? ¿Y qué pasaría si pues, tuviera un fallo en un monobotella respecto a un bibotella? Es posible que en el curso de Pros y profundo contras. yo intenté ir con doble grifería. Bueno, tú también puedes ir si cambiamos a los Aqualung. Para que veáis cómo resolver fallos en un monobotella con 2 griferías, ¿vale? Porque se gestiona... Me refiero, a mí siempre me falla el manómetro. Pues con una doble grifería yo cierro y no la utilizo. Entonces no tengo pérdida de gas. Cuando quiero ver el aire, abro botella, veo el manómetro, cierro y despresurizo. Y ya sigo tirando. Nos pasó el otro día en site, monté mal el manómetro, hacemos un ejercicio, ¡pa! Estalla el latiguillo. Bueno, no es que estalle el latiguillo, estalla una pieza. Botella perdida. ¿Qué vas haciendo? Cortas. A ver. Cortas y vas respirando. Si es un fallo recurrente, lo mismo que, Es que tienes que montar los manómetros y ya está. Grasa. Lubricar. Hay que lubricar. Importante. Para que las cosas se encajen. Vale, pues os dejamos unos minutillos de preguntas, dudas, consultas. Si os ha surgido alguna duda, sabemos que ¿qué os va pareciendo? ¿Qué, no sé, cómo lo veis? ¿Qué esperabais? Maravilloso. De momento. Es mejor llevarlo a la práctica, porque al final Claro. no es un tema de práctica. Claro, a ver, la idea de este curso también era que cuando veáis elementos, sepáis qué tocar, qué no tocar y saber reconocer las cosas. Las flechas todas fuera. Las flechas hasta la puta. Luego también veremos cómo movernos por la línea, ¿vale? Hablaremos de una posición de OK modificado, que no se nos sabría decirlo, pero vamos, lo vamos a ver en el fin de semana. Ay, que mandas dibujitos. ¿Eh? Que han mandado dibujitos. Ay, sí. Pero, no, Juanra, ¿qué hace? Es una certificación más de entendimiento del entorno, que no lo que decíamos antes, no es una habilitación, ¿no? Entonces, sí que se explican herramientas que podemos utilizar y podemos tener un entrenamiento para tener una mejor posición en las cavernas, pero el fuerte de esta certificación es más el entendimiento del entorno, ¿vale? Más de qué se utiliza en una caverna. Vale, entonces de cara al fin de semana pues iremos poniendo esto en práctica. También estaremos apoyados por Inma y nada, bueno, bucearemos en entornos de caverna. ¿Qué, Juanra? A ver. Levanto la manita. Juanra. ¿Habla? Levantaste la manita para algo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya son las 9:30 y algunos queremos cenar. Y vosotros os queréis ir a dormir. Así que mandaremos info de hora del fin de semana. Nosotros estamos allí, pero hasta las 3 y pico no paramos. Y ir avisando por fin cuando vayáis llegando, ¿vale? Nosotros llegaremos tarde-noche. Es decir, tengo que llevar a las niñas a los alcázares primero y luego me acerco para allá. Nos acercamos para allá. Vale. Nos vais diciendo, ¿vale? Sí, esto depende de la hora que salgamos. Más o menos intentemos salir para comer por el camino. Vale. Entonces, ok. La putada será la vuelta. La ida no creo que sea el problema. Sí, el problema va a ser la vuelta, que es día 31 y vuelta. Yo voy a decir me voy a pedir el día 1, me van a hacer que por aquí. En fin. rudo. Yo vuelvo a trabajar después de casi 2 meses. Bueno, tú vas siendo hora, cabrón, que vuelvas, ¿sabes? Pero bueno. En fin, chicos, lo dejamos aquí. Cualquier duda estamos por aquí, os mandamos la presentación por privado, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Hasta luego. Quedaros aquí un momentito. Chao. Chao, chicos. Espera. Como... Gracias, Juanra. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahora le llamamos. Gracias, Sara. Que hago todo el vídeo completo, lo